Estás escuchando Uniradio 89.1 FM. Núcleo 51. Aventuras en la música contemporánea. Buenos días, queridos oyentes. Estamos en... Bueno, disculpen, buenas tardes. Estamos en el programa Núcleo 51, en un programa del Núcleo Música Nueva, donde se van a pasar músicas de diferentes compositores uruguayos y extranjeros. El Núcleo Música Nueva es una institución, un colectivo no gubernamental que tiene igualdad de condiciones cada miembro. O sea, no hay presidente, todos somos iguales y todos coordinamos nuestros tratamientos. Bueno, una de las cosas que vamos a mencionar hoy es ha muerto el otro día nuestro compañero Coriún, y vamos a pasar una música recordando su deceso, y no recordando su deceso, de cuándo su vida. Bueno, acabamos de escuchar una canción de Coriún Ajaroñán de 1998, ejecutada por miembros del ensamble Avantgarde de Leipzig. Ahora vamos a proseguir, como este primer programa,
con una invitada de lujo, que es nuestra querida René Pietrafesa Bonet. Un gusto que estés aquí. Muchas gracias, mi querido. Y fue, como se dice, como muy inspirador los programas que hacías, me acuerdo, por televisión. Un taller de música. Sí. Y también alguna forma de continuar con esa tradición de difundir la música contemporánea, que hay que seguir continuando con esa... Es que con este propósito hacemos este programa. Bueno, René Pietrafesa es una compositora, una pianista, organista y clavecinista. Y directora de la orquesta franco-uruguaya, nacida en Montevideo el 17 de diciembre del 38. Sus composiciones exploran los géneros instrumentales y vocales, así como muy particularmente la música electroacústica. Inició sus estudios musicales con su madre, la pedagoga y pianista René Bonet. Estudio que se continuó con Jorge Demus y Truchonsky. Y con Héctor Tosar. En el exterior cursó estudios en París de música electroacústica con Pierre Schaeffer y Jorge Arriaga, que es un compositor chileno. Sí, Arriagada. Ha recibido distintas distinciones. En 1984 recibió el premio Florencio de la Crítica Teatral Uruguaya por la música de Electra de Sófocles y fue especialmente distinguida por el Ministerio de Cultura de Francia con la Orden de Chevalier des Arts et des Lettres. Bueno, una cosa que es muy importante y no mencioné, que estoy con mi gran amigo y compositor Agustín Teixeira, que se está bueno, voy a hacer la salvedad del caso por los nervios de la apertura, que ha sido un poco tortuosa, pero nos vamos a ir corrigiendo en el futuro. Programa. Y bueno, y mencionar, sí, en esta semana la tristeza de haber perdido a nuestro maestro y también una persona muy afectuosa que supimos querer mucho, que fue Coriún, y escuchamos esta obra también muy especial que la hizo para un homenaje a Hans Eisler, que era un compositor que él quería mucho y que nos hizo también querer mucho a nosotros. Sí. Y bueno, es un placer estar acompañando a Antonio y estar recibiendo a René, que fue profesora nuestra y bueno, no sé, partió la cabeza al medio. ¿En serio? Sí. Qué suerte. En la escuela de música, ¿no? Universitaria. Sí. Y bueno, y continuando, es autora de gran cantidad de obras. Hizo música para teatro, música para muy electroacústico, para orquesta, para grupo de cámara. Además, ejecutó obras de música de cámara antigua. También música uruguaya de otros compositores, además de compositores contemporáneos, también obras de compositores uruguayos como Llorela Marque Pons. Sí. Y conoció a grandes personalidades de la música uruguaya. Voy a preguntar la primera pregunta. Sí. Es sobre relación con tu madre en la música. Fundamental, fue muy importante, fue mi profesora. Y bueno, me enseñó a estudiar, a tocar el piano desde que tengo 5 años. Y siempre me estuvo así, no sé, emocionando por su amor a la música. Era una gran pianista y era una gran pedagoga, ¿no? Tenía muchísimos alumnos y me recuerda siempre que mi madre y mi padre, los dos, recibían en la quinta, el lugar donde vivían, recibían a todos aquellos músicos o compositores que no tenían lugar donde vivir y ellos los invitaban. Uno de ellos fue Tosar, que estuvo allí viviendo y que conoció a una alumna de mi madre y tuvieron 2 hijos y después una cantante y pianista que ustedes no conocen porque no es muy conocida, pero que ya falleció, Raquel Adonailo, también vivió allí. Vivió también Turriziani, que es el creador de la escuela de órgano de nuestro país, con el cual estudié órgano. Tenía su órgano electrónico en el último piso, en la guardilla allá, y todos hacían música todo el tiempo y mi madre estaba allí alrededor de todos, haciendo música con todos. Casal Chapí, que era un compositor madrileño, nieto de Ruperto. Que fue profesor de Tosar, ¿no? Sí. Sí. La Marque Pons estuvo allí también, estudiando con Casal. Bueno, era todo un lugar maravilloso y mi madre estaba ahí con su filosofía
siempre interesante de unir el arte, unir la música a la relación humana, ¿no? Que es una cosa que a mí me importa mucho en los tiempos que corren. Es decir, que la música también nos sirva para relacionarnos entre nosotros de una mejor manera, ¿no? Además de todo el aspecto trascendente de que nos pone en otra atmósfera y que nos pone en otro mundo y qué sé yo, que también nos haga relacionar mejor a nosotros y que no pasen las cosas que están pasando, ¿no? Es decir, que se está destacando el mundo. Sí, absolutamente. Y además en sí, en la música, lo que se está escuchando es el virtuosismo, es el divismo, es todo eso, y nos inculcó toda una manera de pensar a los alumnos y a mi hermana y a mí, que me sirvieron para toda mi vida, en mis viajes y en todo. Y además inventó una técnica de piano muy importante, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar Traslaciones a mi madre, Sí. que está interpretado Por ella misma, René Bonnet, por René sí. Bonnet, en el año de su deceso, 1982, 1982, en la Alianza Francesa. en la Alianza Francesa. Sí.
Bueno, vamos a seguir. Y ya que mencionaste a Héctor Tosar, que vivió en La Quinta, y que nos cuente un poquito más de tu relación con Héctor Tosar, que fue en realidad, aunque el núcleo tiene esta estructura horizontal, fue el único presidente honorario que tuvo de forma simbólica en un momento, claro, el núcleo, sí, porque había sido el maestro de Coriún y de Daniel, de Conrado Silva y de Ariel Martínez, que fueron los fundadores del núcleo. Y bueno, fue una persona también muy vinculada, por supuesto, al núcleo. Y bueno, y no sabíamos que había vivido en tu casa. Y claro, sí. Tosar vivió muchos años en mi casa. Bueno, ya dije, se casó y nacieron 2 hijos. Y bueno, un día le dije a mi madre, mirá porque yo era esa cosa rara que pasa en la música, que a los 9 años di mi primer concierto. Seguramente tocaba mejor que ahora, ¿eh? Después, a los 11, así, fue como esos niños que ya empiezan desde muy chiquito, y estaba como preparada para ser una pianista solista, recorrer el mundo. Y yo le dije a mi madre, y le dije, a mí no me gusta eso, me gusta tener otra relación con la música y estudiar otras cosas. Y entonces estaba Tosar y estaban Turriciani, el fundador, ya dije, de la escuela de órgano. Entonces le dije a mi madre, mira mamá, yo quiero estudiar composición con Tosar y órgano con Turriciani, además del piano. Me dijo, sí podés, y te da el tiempo para todo, además de ir a la escuela y ser buena alumna, hacelo. Y entonces la relación con ellos fue muy interesante y muy importante para mí, y Tosar fue un gran maestro porque te dejaba muy libre, salvo que vos le dijeras, Tosar, quiero hacer esto y no sé muy bien cómo instrumentar esto, o no sé muy bien cómo sacarle este fruto a este instrumento y qué sé yo. Entonces él te ayudaba si tú le pedías, pero él nunca te indicaba nada, ni de estilo, ni de forma, ni de nada, como tiene que ser un gran maestro de composición, ¿no? Y además era un hombre muy bondadoso, muy humilde y muy como muy natural, muy así, muy joven en su manera de ser. No te parecía que tenía la edad que tenía ni nada, era una relación muy directa que tenía con todos. ¿Tú lo conociste? No, yo cuando falleció tenía 11 años. ¿Y tú? Yo no, tampoco. Les hubiera encantado Héctor Tosar. Sí. Ahora vamos a escuchar una improvisación del 2002, el año que falleció Tosar, interpretada como esta improvisación por Reni. Sí.
Bueno, esta improvisación estaba dedicada a Héctor Tosar, del año 2002, el año de su deceso. Una de las que vamos a hablar ahora es uno de los temas que es de la música electroacústica. Y vamos a hablar de Pierre Schaeffer, y vamos a pasar una pequeña obra para saber la obra de la voz de Pierre Schaeffer, que se llama, Reni. Se llama ¿Qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? Il me propose quelque chose qui est un peu dicoatique. Non, il n'a pas tellement quelque chose à dire à d'autres dicoatiques, disons ça part pour d'autres gens. De leur propre découverte d'une communication secrète entre les sons, donc ils sont finalement dicoatiques, mais moins dicoatiques, conscients. Pierre Schaeffer fue uno de los pioneros en la música concreta. Sí. Cuéntanos, primero a la audiencia, a los oyentes, ¿qué es la música concreta? Y tu relación, tus aventuras musicales con Pierre Schaeffer. Bueno, muy bien, si ustedes me ayudan. Sí. La música concreta, por ahí por el 1950 se pensaba que la música ya estaba hecha y que ya no había más nada que hacer con los instrumentos. Y bueno, Pierre Schaeffer era un francés que un día descubrió en el estudio de grabación donde él trabajaba que si dando vueltas así el disco como hacen ahora los DJ, Sí. El sonido podía hacerse más rápido o que podía hacerse de atrás para adelante, que se podía hacer al revés, y dijo, acá hay un material fantástico, vamos a hacer música con un material que no es instrumental ni es tampoco eléctrico, es decir, que sale de los objetos cualquiera, es decir, hacemos una grabación de esto o de esto, o de esto, de cualquier cosa, con la condición de transformarlo, no dejarlo solamente el sonido grabado de del objeto que grabamos, sino que hay que transformarlo, o sea, cambiándole la velocidad, de atrás para adelante, y ahí empezó lo que se llamó la música concreta. Y Pierre Schaeffer fue la gran personalidad que después lo siguieron una cantidad de alumnos, y era el profesor en la ORTF, en la Radio Televisión Francesa, donde éramos alumnos una cantidad que estudiábamos con un profesor que era alumno de Pierre Schaeffer, que se llamaba Guy Rebel, y que hacíamos una cantidad de grabaciones, hasta inclusive de instrumentos, pero que transformábamos y qué sé yo. Y Pierre Schaeffer era una personalidad increíble, que venía una vez por mes a escuchar todo ese material que grabábamos nosotros, y que de repente era muy cómico, porque cuando no le gustaba algo, se iba, daba un portazo y decía, no me gusta nada lo que hicieron. Había que hacerlo entrar otra vez para que nos explicara por qué no le había gustado, y era un personaje muy simpático y muy, muy espontáneo, ¿no? Y bueno, ese fue, y yo tuve la suerte de estar en contacto con esa personalidad, ¿no? Sí, no, es una de las, hablando con mi profesor de composición, mi ex profesor cuando yo estudiaba, Osvaldo, decíamos que la grabación, cómo fue un elemento que cambió la historia de la música. Exactamente. Cómo fue la imprenta en su época, pero la grabación cambió porque, no solamente porque pudo haber un material
enorme de compositores de todas las épocas, y lo podemos registrar, sino también que se dio paso a otro tipo de música y otras formas de hacer música y otra sensibilidad de la música. Sí, otra manera completamente distinta. Y lo interesante es que en Alemania al mismo tiempo inventaron la música electrónica, que salía de la electricidad, de sintetizadores y entonces primero se pelearon un poco los alemanes y los franceses diciendo que habían sido los precursores del nuevo mundo ese de sonoro. Después, por suerte, las generaciones más jóvenes se amigaron, entonces hicieron música electroacústica, electrónica mezclada con concreta y bueno, y fue todo ese mundo increíble de fin del siglo XX y que sigue el siglo XXI, que es la búsqueda del material nuevo que tenemos todos, ustedes también, y que cada uno va manejando de una manera diferente y que es muy interesante. Yo tuve un atelier, un taller en París, cuando vivía en París, porque yo estaba becada. Y después con Arriagada también estuve en un centro americano en París, que ahora ya no existe más. Estaba ese chileno, Arriagada, e Iván Pequeño, otro también, que me dejaban ellos manejar los sintetizadores y todo, aunque yo no supiera mucho, pero que me dejaban muy libre, y ahí empecé a hacer más música electrónica y música electroacústica y a mezclar instrumentos con lo electroacústico, que me gusta mucho, lo que pasa por el micrófono y lo que no pasa por el micrófono, que es una cosa que a mí me parece que es muy importante y que no hay que olvidar, porque ahora estamos acostumbrados a escuchar todo pasado por micrófono. Es decir, todo está... es raro que tú escuches una banda nueva de estas tan fantásticas que hay, qué sé yo, que hagan algo acústico. Está todo pasado por el micrófono y da una sonoridad siempre parecida. No, y a veces se amplifican cosas que no son necesarias para espacios pequeños. Exactamente, hay que manejar muy bien todo eso que decís tú, el volumen del sonido con la potencia que tiene ahora los aparatos. Y también por la salud. ¿Por la salud del oído. Pues claro, por eso que me parece muy importante mezclar cosas. Hay algunos que mezclan cosas, pero muy pocos. No sé si ustedes conocen. Que mezclan electroacústica con cosas acústicas. De repente solo la guitarra cantando y después una cosa con todos los instrumentos amplificados y qué sé yo. Sí, es verdad, es poco. Ahora no se me viene a la cabeza. Sí. Es realmente poco. No sé qué piensan ustedes de lo que acabo de decir. No, estamos de acuerdo, digo, que se extraña a veces el sonido directamente del instrumentito, del cantante, ¿no? Claro, por supuesto en la música culta se ve concierto de piano o orquestas, claro, pero más en la música popular se extraña. Igual hay algunos músicos, me acuerdo de un grupo de tango que tocan solamente sin amplificación. Bueno, que está la música, ¿cómo es que se puede pasar el nombre? Horas Pares. Sí. Horas Pares creo que es. Bien. Y una cosa que me intriga era cómo era el ambiente cultural de Montevideo a mediados de los 60, si eran cerrados o eran abiertos, cuando se fundó el núcleo o antes, cómo fue las primeras, cómo era el uruguayo del 60 y algo. Montevideano. El montevideano. ¿Qué te voy a decir, corazón? La recepción del público. ¿Eran abiertos? ¿A la música actual? A la música, no, a la música... ¿En general? Contemporánea. ¿Contemporánea? La música contemporánea, cuando del núcleo de las nuevas experiencias de música electroacústica. Sí, era difícil. Es decir, sigue siendo. Seamos francos. Está más abierto porque existen ustedes, por suerte. Todos los que están en la escuela universitaria de música y todos los compositores que ahora estamos vivos, vamos al núcleo y llevamos a algunos amigos, pero no va público en general masivo. Eso estamos de acuerdo. No, es verdad. Sí. Bueno, siempre fue así. Siempre fue así porque hay un problema de divulgar esta música que no está resuelto. Es no solamente con los conciertos de Núcleo Música Nueva que se tienen que escuchar esta música, es con programas radiales, es con las radios tienen que transmitir este tipo de música, y lo transmiten muy raramente. El Sodre y los otros tipos de radio no, porque hay una manera de pasar este tipo de música que también yo pienso que hay que cambiar un poco. Es decir,
no hay que hacer los conciertos como si fuera cualquier tipo de música de otras épocas que ya es más conocido, sino que hay que hacer conciertos más didácticos. Eso lo dije siempre. Sí. Es decir, y no lo hacemos en el Núcleo de Música Nueva. Algunas veces alguno explica algo, pero yo trato de explicar, pero no sé, ustedes. Sí, puede ser que a veces está como un poco mal visto como explicar, o se empezó a ver mal explicar, pero es cierto que hay gente que está muy alejada, que ¿Pero no por qué comprende. fue mal visto? Quizás porque se ve como cierta flaqueza de la música que el compositor necesita explicarla, pero bueno, eso más es algo que decimos nosotros los compositores, pero la gente que esté alejada del contexto, capaz que sí es cierto que necesita una explicación. Yo creo que sí, que se necesita explicar un poco algunas cosas para que no vayan a escuchar algo que les resulte totalmente ajeno al público en general, y que como tienen ya el cliché de todo lo que es la música anterior y qué sé yo, dicen, ¿y esto qué es? Y se quedan más en la sorpresa, sorprendido de lo que están escuchando, que tratando de sentir algo con esa música, ¿viste? Y es un problema grande que hay que pensar entre todos nosotros para ver cómo se resuelve. Y en nuestro país es muy difícil de solucionar eso. Sí. Lo tendríamos que hacer entre todos. Y ya que mencionaste al núcleo, te queríamos preguntar, ¿cómo fue tus comienzos en el núcleo? Porque ¿cómo te enteraste? ¿O te fue una invitación? Sí, casi fui fundadora, pero no, por poco. Por poco. Vine un poquito después y nada, yo era muy amiga de Corium y estaba Tosar, y Ariel Martínez también, Conrado Silva, era amiga de todos ellos y empecé a ofrecer de pasar mis obras también, y por supuesto que no hubo ningún problema, y entonces pertenecí así al Núcleo Música Nueva. Una vez nos dijiste cuántas obras que más o menos tenés compuestas hasta el día de hoy. Como más de 200. Muy, muy prolífica. Tenemos una pieza para escuchar que está hecha con poesías de un franco uruguayo también, podríamos decir. Sí. Que quizás la puedes presentar tú, ¿sí? Sí, es una obra que se llama Beauté Magique, es Belleza Mágica, de 1989, sobre un texto, el texto 18, que se llama Découverte de l'inconnu, descubrimiento de lo desconocido, de los cantos de Maldoror de Isidore Ducasse, conte de Lautréamont, que es franco-uruguayo, como decís tú, y es para soprano, flauta, oboe, clarinete, corno, saxofón, trompeta, trombón, 2 violines, viola, violonchelo, contrabajo, timbales, gong, cinta magnética y sintetizador. Bueno.
Bueno, sí, vamos a Bote seguir. Magique. Sí, Nada, que tú me preguntabas que podías decir algo de esa obra. Lo que me importó ahí fue mezclar la voz como un instrumento más, la voz soprano, ahí como un elemento que se confundía con los otros instrumentos y que iba repitiéndose, como escucharon, y que se mezclaban, y que hay una búsqueda sobre todo tímbrica y un poco repetitiva. y que era la voz de tu hermana. Sí, de mi hermana Alicia Piedrafesa, que es soprano. Hay un aspecto que a mí me interesa mucho de tu obra, que es tu aspecto de improvisadora. Sí, Bueno, me gusta mucho improvisar. Que en la escuela de música, cuando yo fui alumno, en realidad lo que hacíamos en tu clase era... ¿Y te gustó? Básicamente, sí. Y bueno, después A ver, me contame tú cómo lo... Bueno, en realidad éramos todos Tú vecinos. también. Yo también estuve, sí. Como en el primer semestre de composición. Y bueno, había mucha gente que venía de diversos ámbitos y bueno, había que conciliar un montón de intereses y bueno, y de gente que estábamos en realidad descubriendo un montón de cosas y recuerdo sí esas improvisaciones masivas, porque era la clase entera de 20 personas improvisando y de que había uno que de repente le daba por tocar un blues y hay otro que le daba por, no sé, y se volvía como una cosa muy anárquica, pero era muy divertida y muy formadora en ese momento. Claro. Y así se descubre también posibilidades de los instrumentos que si no improvisamos ni ni imaginamos que existen. Claro. Eso me gusta mucho de la improvisación. Viste que yo preparo el piano, tú lo debes haber preparado también. Sí. Bueno, y que ponemos cosas según lo que queramos cada uno de nosotros en el cordado del piano y qué sé yo. Y salen de pronto sonoridades que más o menos sabés lo que va a salir, pero de repente salen otras que ni tú mismo estabas ahí preparado para escuchar, y eso a mí me importa muchísimo porque amplía el ámbito sonoro y te amplía la cabeza y el corazón, porque de repente e improvisar con los demás es fantástico, porque hay una comunicación increíble con el otro. Ustedes le sentían eso, Sí. con los otros, y que pasan cosas increíbles, ¿no? Y bueno, estuve con Juanita improvisando. Uh-huh. ¿Estuvieron ustedes en ese concierto? Sí, en la Sí. casa Bertolt Brecht. En la Facultad de Arquitectura improvisamos. y también. en la En facultad de 2013. Sí. Sí, y también otra vez estuvimos en la Va Ferreira Con Musol, el Musso. pintor uruguayo Recuerdo, muy bueno estuvo. tan importante, ¿no? Que él pintaba mientras nosotros improvisábamos, Juanita con sus percusiones y yo con mi piano preparado. Y eso establece una relación entre los que están ahí improvisando de gran libertad, que creo que llega al público también, que llega al público eso. Sí, no, acá se mencionó recién, por las dudas para los oyentes que nos están familiarizados con la terminología, el piano preparado es que cuando al piano se le ponen elementos en el encordado, ¿no? en el encordado para cambiarle el timbre, y un pionero fue el compositor norteamericano John Cage. Sí, exactamente, fue él el pionero. Y bueno, vamos a pasar una obra Que se llama Travesuras. que se llama Travesuras. Travesuras. Que es para orquesta, ¿no, René? Es para algún conjunto instrumental, es para oboe, clave, piano, contrabajo, sintetizador, marimba, vibráfono, órgano, timbales y bongo. Para todo ese conjunto instrumental.
Bueno, acabamos de escuchar Travesuras de 1975, interpretado por un ensamble de músicos de todos los países que estaban en París, y bueno, y yo misma estaba en el órgano y en el sintetizador, y fue un encuentro además con becados del gobierno francés de todos los países del mundo. Entonces me gustó mucho hacer esta obra porque empieza, como tú bien dijiste, acá cuando hablábamos, con una cosa más de atmósfera, y de repente empiezan a jugar todos los instrumentos y eran muy buenos instrumentistas, y esas eran las travesuras, era el juego, y termina también como empezó. Bueno, quiero agradecer a Uniradio, a Gabriel Gali por darnos el espacio, a mi amigo Agustín Teixeira, colega, a la gran invitada René por estar en el primer programa, y yo por dos que les habla, Antonio Laviano, y a ustedes, el público, por escucharme. Y vamos a estar la semana que viene con el invitado Leonardo Seco, y también vamos a escuchar músicas electroacústicas, porque hacer un programa, entrevista y escuchar música. Y yo quiero agradecerles a ustedes. Realmente muchas gracias, y estoy muy contenta de encontrarlos acá en esta tarea tan interesante de difusión de la música actual, ¿no? Y los quiero mucho, porque los quiero mucho desde que era la profesora de ustedes en la escuela. Nosotros también te queremos, y muchos músicos del Uruguay te adoramos. Muchas gracias, igualmente, mi querido. El Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea. Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.